Ok, bueno, la idea de presentar este caso, que es un caso interesante, un caso diferente, es una próstata pequeña realmente en un paciente que anteriormente tuvo una cirugía Green Light. Eh, este paciente le hicimos urodinamia, flujometría. En la urodinamia la cistomanometría tuvo un patrón de índice de contractilidad obstructivo. La flujometría, una curva constrictiva. El paciente se refería con muchos síntomas de vaciamiento. Y bueno, en la revisión endoscópica, claramente una vejiga trabeculada. Sin embargo, el óculo prostático, pues aparentemente se veía bastante permeable, ¿no? Sin embargo, ya que nos acercamos al ápex, vamos viendo que en el techo del ápex, digamos, se veía esta zona ligeramente obstructiva. Y bueno, creímos que el, um, el ápex, digamos, anterior, el techo del ápex estaba probablemente haciendo un efecto de válvula o colapsándose al momento de miccionar el paciente, ¿no? No tenía estenosis. Aprovechamos hacer este caso con un equipo Slim, un 18.5 French, dado que era un paciente ya tratado previamente, dado que era una próstata pequeña. Creo que es de los casos donde probablemente se tenga mayor beneficio de utilizar este instrumental, ¿no? Vamos a hacemos una técnica en bloque. Aparentemente es difícil en estos casos que tienen ya una cirugía previa encontrar las referencias anatómicas que normalmente tenemos al hacer una enucleación en bloque, pero es factible y se puede realizar sin ningún problema. La técnica que realizamos es la que aprendimos con Fernando Gómez Sancha, con una liberación apical temprana o precoz. Y bueno, vamos progresando una vez que hayamos liberado el esfínter. Utilizamos un láser de Holmium de Quanta de 100 watts con Virtual Basket como la modulación de pulso, y a una energía de 1.8, si bien recuerdo, 45 Hz. En el pedal izquierdo, en el derecho un Joule y 53, si bien recuerdo. Entonces, la delimitación del esfínter es uno de los debates que sigue teniéndose en los cursos y congresos cuando se habla de nucleación, dado que pues es una línea y es una referencia que no es la misma en cada paciente, ¿no? Cada próstata es distinta. Como pueden ver aquí, que iniciamos haciendo una delimitación. En un principio pensé que era un poquito más delante. Sin embargo, vamos viendo esa referencia y esa unión del esfínter con el ápex, y bueno, parece ser que está un poquito más distal. Aquí volteo mi fibra a las 12. Esto lo hago ocasionalmente cuando me es un poquito más difícil llegar a las 12 teniendo mi fibra a las 6 horas. Entonces cuando encuentro un poquito de dificultad para hacer el marcaje anterior del esfínter a las 12, es que volteo mi fibra a las 12 justamente. Si no es así, bueno, pues lo marco con fibra a las 6 casi siempre. Entonces aquí a mí me gusta profundizar un poquito en esta línea blanca que marco, con la intención de liberar un poquito ese tejido conectivo submucoso que yo encuentro muchas veces. Para mí existe un tejido conectivo debajo de la mucosa que no es únicamente la mucosa la que hay que liberar, sino también estos tabiques que van uniendo un poco el adenoma con el esfínter, ¿no? Una vez que ya marcamos, pareciera un poquito complicado encontrar un plano en el piso, pero siempre es factible. Esos son los tabiques que vieron ahí. Bueno, son los que tratamos de cortar, profundizando un poquito más en la línea blanca.
y liberando estos mismos en toda toda esta omega que marcamos, ¿no? Entonces, una vez que delimitamos bien esta línea blanca, como pueden ver ahí es este movimiento de hacer un poquito como de acordeón. El esfínter nos permite estar más seguros de que estamos en el plano correcto de unión entre el esfínter y el ápex. Y aquí entramos, buscamos nuestro plano capsular, siempre adyacente al veru, que es donde el tejido adenomatoso, digamos, es más pequeño o más escaso. Entonces logramos entrar al plano capsular con más facilidad. En estas próstatas ya tratadas previamente, casi siempre podemos encontrar estos planos o este plano inflamatorio que tiene un aspecto más espumoso, que vimos ahorita del lado izquierdo del paciente, y pues son próstatas que ya tienen un proceso inflamatorio, que tienen un tejido quizá cicatrizal que hace que sea un poquito más difícil alcanzar e identificar el plano como lo identificamos muchas veces en próstatas no tratadas o próstatas de mayor tamaño, ¿no? Entonces aquí ya parece ser que encontramos un plano bastante decente. Vamos a tratar de unirlo de lado a lado. Como pueden ver, el tejido que se alcanza a observar a nivel del piso parece ser más delgado, más fino, no tan voluminoso. Y bueno, la razón es porque casi siempre somos más agresivos en esta zona cuando hacemos cirugía de otro tipo, ¿no? Como RTU o como Green Light en este caso. Pero casi siempre queda una capa de tejido residual y bueno, podemos siempre hacer una identificación del plano. Este es el plano que les comento, que es un tanto espumoso. Es un plano que parece ser una fusión de la zona transicional con la zona periférica, por inflamación o por simple y sencillamente que son próstatas muy muy pequeñas, ¿no? Entonces, en este punto seguimos nuestra liberación apical, ya identificamos dónde está la mucosa que intentamos preservar, que está justo encima de la punta de nuestra fibra. Lo que hacemos en este punto es profundizar un poco en esta línea, y una vez que profundizamos estamos desplazando ligeramente el ápex distal del esfínter, y eso nos permite entrar en el plano correcto. Regresamos otra vez al esfínter. Arriba de mi fibra yo tengo la mucosita, me meto justo debajo de esa mucosa y vuelvo a buscar el plano más excéntrico posible. La idea de la liberación apical es llevar el terreno de la enucleación lo más pronto posible, con la intención de no elongar ni no manipular tanto el esfínter desde un principio, ¿no? Entonces vuelvo otra vez debajo de mi esfínter, corto, profundizo y busco nuevamente el plano más excéntrico posible, uniendo mi línea que ya llevo en el lateral para ir ascendiendo. Ahí voy ascendiendo como a las 3, 2, 1 más o menos del reloj, y voy uniendo mis líneas. Lo que identifiqué con el equipo Slim probablemente es que al realizarse una cirugía en un pequeño espacio son orificios de salida muy muy pequeñitos, entonces creo que se sacrifica un poco la visión, no tanto porque no tengamos un buen flujo, sino más bien porque la salida parece ser un poco deficiente, ¿no? Que es una de las áreas de mejora que se están desarrollando en este equipo, que probablemente sea más
tengan una mejor visión al tener esta mejora en la salida del equipo. Entonces vamos ascendiendo, estamos ya cerca de las 12, ya liberamos prácticamente el apex del lado izquierdo y volvemos otra vez a repetir lo mismo, ahora del lado derecho. Profundizando un poco nuestra línea, si ustedes ven ahí, estamos justo debajo del esfínter y vamos haciendo como una demarcación, y así le llamo, a profundizar un poquito más en esta línea, lo cual nos va a permitir entrar ahora sí en el plano correcto y unir nuestro piso con nuestro lateral. Aquí el movimiento es un poquito de arriba abajo, aprovechamos quizá para entrar en el piso e intentar desarrollar el piso. Sin embargo, bueno, pues muchas veces en estas próstatas pequeñas encontramos ese plano que es un plano como espumoso, inflamatorio, que se va fácilmente, pero el cual hay que tener mucho cuidado porque parecería ser un plano que se va muy bien y muy fácil, pero muchas veces es un poco de la fusión de la transicional con la periférica, en mi percepción, y bueno, muchas veces si sigues profundizándote de más en ese plano te puedes ir por fuera de la próstata. Entonces desarrollamos un poquito más el plano y volvemos a nuestro esfínter, identificamos nuestra línea blanca, cortamos y profundizamos en esta misma y esto nos va a permitir identificar nuevamente el plano más excéntrico por donde veníamos desde lateral hacia ascendente. Aquí el movimiento es un poquito de arriba abajo. Si estamos viendo la disposición y cómo se van elongando las fibras, con un poco de intuición vamos interpretando hacia dónde nos va dirigiendo el mismo adenoma. Y aquí parece que ya estamos terminando la liberación, estamos ya cortando las últimas fibras muy por debajo, cerca del esfínter, sin dejar adenoma en la cara anterior, y finalmente uniendo y desarrollando el plano anterior del adenoma. Como ustedes pueden ver ahí, parece ser que ya tenemos desarrollado el plano anterior, parece ser que ya podemos incluso pasar de lado a lado y seguimos progresando en nuestra disección ahora ya de manera circunferencial. Hay que interpretar muy bien las líneas, en ocasiones darnos alguna panorámica para no tener algún plano incorrecto. Y en estas próstatas, que son próstatas pequeñas, ya tratadas previamente, pues todavía es un poquito más difícil de identificar el plano correcto, pues no es un plano virgen, no es un plano tan maduro y es un plano ya con un componente inflamatorio, ¿no? Entonces esto es lo que mencionaba un poco en relación al elemento SLIM. Creo que sacrifica un poquito la visión, no tanto porque el flujo laminar sea malo, ¿no?, sino porque quizá los orificios de salida del elemento no hacen tan eficiente la irrigación, ¿no?, entonces, todo en estos pequeños espacios. Y más adelante vimos que estábamos un poquito profundos, corregimos el plano, nos pegamos al adenoma y seguimos progresando. Vamos haciendo panorámicas para ver e intentar hacer líneas uniformes, es decir, líneas que vayan circunferencialmente y simétricamente lo más similares posibles. Y bueno, pues ahí estamos uniendo un poquito del lateral con la cara anterior. Ahí vimos un poquito un sitio que estaba muy profundo, no pasa nada, nos pegamos al adenoma, corregimos, seguimos progresando. Y en este punto, bueno, pues empieza a verse el plano un tanto más fibroso. No es el plano que siempre queremos ver o el que con mayor familiaridad en el cual nos sentimos más cómodos, pero pues, hay que tratar de ir identificando y de ir interpretando las líneas, interpretando hacia dónde la misma convexidad del adenoma nos va dirigiendo, ¿no? Como aquí
nos está mirando hacia la cara anterior. Obviamente es una próstata muy pequeña que el techo inmediatamente nos va a mandar ya al cuello, pero como pueden ver, a diferencia de lo que esperábamos en un principio, que quizá fuera muy escaso el tejido adenomatoso que pudiéramos encontrar, siempre pues podemos encontrar tejido, sobre todo en casos ya tratados previamente. Aquí vemos como el láser ya no está haciendo un efecto tan de disección del plano, sino está haciendo más un efecto como de corte. ¿Por qué? Pues muy probablemente es por las características del tejido. Es un tejido un tanto fibroso en la cara anterior, un tanto inflamatorio y que se va muy fácilmente en el piso. Aquí se hace más un efecto mecánico y en la cara anterior parece ser más como un efecto fototérmico, fotoquímico de corte más que de disección, como si hiciera un efecto, como si fuera un tulio. Aquí lo mismo, lo que normalmente vemos cuando abrimos las fibras del cuello, bueno, pues es un tejido que se va muy fácil, que se corta muy fácil. Sin embargo, aquí quizá por la cirugía previa, por la cicatrización, por ser una energía como el green light, que la penetración pues puede llegar a ser un poquito más agresiva, pareciera ser un tejido más difícil de cortar, de disecar, aún con un láser de alta potencia como este, ¿no? Pero pues, se va dejando bien. Abrimos nuestro cuello, progresamos del otro lado del cuello, ya tenemos una referencia más, que bueno, en este caso pues ya es el cuello. Y como pueden ver, bueno, pues el piso es donde menos tejido tiene este paciente, pero bueno, no sigue teniendo algo, ¿no? Es lo que les mencionaba, es tejido como areolar, como más espumoso, que se va muy fácilmente y que es como otro nivel de profundidad. Bueno, pues ese es probablemente un sitio de fusión por la inflamación de tejido de la zona transicional con la periférica. Aquí claramente perdimos flujo y bueno, vamos nuevamente a continuar con la nucleación. Seguimos progresando, lateral derecho. Del otro lado parece ser que ya avanzamos y aquí nada más es conectar con el cuello. Lo que les mencionaba es que es tejido un poquito más fibroso, no se va tan fácilmente. Y vamos aquí avanzando desde el cuello, desde el piso hacia el cuello. Esa es ya la apertura desde lateral en el cuello. Y claramente las características del tejido es un tejido pues más difícil de disecar, es un tejido más fibroso, ¿no? Me dio esa impresión, que no se corta tan fácilmente como en una próstata sin antecedente quirúrgico, pero bueno, con todas las bondades y los beneficios de la modulación del pulso, bueno, esto no es ningún problema. Continuamos liberando el cuello para unir ambos planos ya desde un lado y otro. Y aquí encontré pues como un flap, una porción de tejido adenomatoso que bueno, tuve que pegarme un poquito más a la cápsula para no dejarlo, ¿no? Otra vez terminando de cortar las fibras del cuello a las 12. Aquí estamos trabajando una potencia alta, entonces el corte es bastante bueno, pero sí se alcanza a diferenciar las características del tejido que tenemos aquí, ¿no?
Entonces prácticamente ya estamos a nada de concluir la enucleación. Únicamente nos falta un poquito de esta zona del piso. Tratamos de pegarnos lo más que podemos al adenoma. Completamos esta liberación desde el lateral. Y esto pues, nos va dando más referencia. Ya estamos prácticamente completando la enucleación. Y aquí nos pegamos más al adenoma, en esta zona que tiene como otro nivel de profundidad. Yo procuro pegarme lo más posible y no seguir, digamos, escarbando en esa zona que se lleva con mucha facilidad para evitar irme subcervical. Y de este lado, bueno, nos falta completar un poquito lo último del piso. Aquí nos pegamos más y más al adenoma. Empezamos a disparar un poquito hacia el adenoma, ya no hacia la cápsula, con la intención de que la misma energía nos vaya diciendo hacia dónde tenemos que continuar nuestro disparo, ¿no? Procuramos también evitar dejar más adenoma, tratamos de ser lo más radicales posible. Y bueno, en este punto pues es un buen momento, aunque ya los habíamos visto que estaban lejos, de volver a corroborar la distancia a la que estamos de los meatos, ¿no? En este punto, pues como pueden ver, al menos yo es donde más me tomo el tiempo de ir lento pero progresando, porque bueno, pues con la intención de ir lo más seguro posible, progresando, pero sin irme más profundo de lo que debería, ¿no? Y bueno, como pueden ver, parecía que el piso estaba bastante bien vaporizado, que era mínima o nada de cantidad de tejido adenomatoso, pero pueden ver que sí tenía cierta cantidad de tejido. Entonces, en este caso en particular, que no es un caso habitual, no es un caso tan sencillo, se tuvieron que hacer pues todos los estudios para corroborar efectivamente que era un proceso obstructivo, descartar estenosis, descartar algún tema de hipocontractilidad del detrusor, etc. Y bueno, se confirma endoscópicamente que el tejido del ápex era el que hacía este efecto probablemente de válvula. Bueno, un paciente que se benefició de hacer una nueva cirugía, una cirugía más radical y por supuesto una cirugía definitiva, ¿no? Como sabemos, en cirugías como RTU o Green Light, donde son cirugías donde siempre estuvimos por escuela haciendo resecciones o vaporizaciones, incluso lejanas al esfínter por el miedo de lastimar el esfínter. Bueno, el riesgo o las consecuencias de muchas de estas técnicas siempre fue el tejido residual a nivel del ápex. Y bueno, pues pueden ver el lóculo prostático bastante más amplio de lo que hubiéramos esperado, a pesar de que de manera preoperatoria o previa a la enucleación se veía bastante amplio el lóculo. Pues bueno, tenía algo de tejido residual.
suficiente para provocar síntomas y para provocar incluso una buena cantidad de orina residual, ¿no? Finalmente aprovechamos para hacer una coagulación con el mismo láser. Yo siempre en la medida de lo posible, dependiendo del caso y siempre cuando no tenga un sangrado muy abundante, trato de hacer la última coagulación solo con el láser. Y bueno, así es como se ve posterior a la preservación del esfínter. Esto es lo que debemos ver. Toda la mucosa íntegra, la mucosa pegada al esfínter y bueno, no zonas de desgarros ni zonas de deshilachamiento, digamos, del esfínter, ¿no? El paciente obviamente tuvo continencia inmediata posterior a la cirugía. Y este es el beneficio de hacer una liberación temprana del esfínter. A pesar de que hoy en día pues, sigue existiendo mucho debate sobre cuál es la mejor técnica, si es bueno preservar el esfínter, si es bueno liberarlo de manera temprana, tardía, hacer técnicas bilobares, trilobares, etc. Yo creo que el visualizar endoscópicamente de esta forma el esfínter, como ya hay estudios de la visualización endoscópica posterior a la enucleación y la correlación con incontinencia temprana, bueno, entre mejor podamos visualizar el esfínter y veamos íntegra la mucosa, sin desgarros y lo más atraumática posible esta zona, probablemente tendremos mejores resultados, incluso independientemente de la técnica que utilicemos, ¿no? Entonces, terminamos de hacer una hemostasia selectiva. Aquí la intención de hacer la mejor hemostasia posible, bueno, porque claramente uno de los problemas o de las limitantes de utilizar equipos más finos, bueno, pues es la misma entrada de líquido y bueno, para fines de la morcelación eso debe de serlo, debemos de tener la mejor visión posible. En este caso, a diferencia de los que habitualmente realizo, que únicamente coloco una entrada de agua, en este caso sí decidí colocar dos doble irrigación. Y bueno, pues prácticamente esto ya es el final de la cirugía. Es un adenoma bastante pequeño, finalmente fueron aproximadamente, si bien recuerdo, 28 gramos. Pero era un paciente que en el ultrasonido, su ultrasonido decía 35 gramos, entonces claramente me quedaba la duda sobre si esto podía ser la causa de la obstrucción. Son los pacientes a los cuales en particular, en mi opinión, vale más la pena realizar un estudio de urodinamia completo antes de decidir si el paciente es candidato a una cirugía o no. No sabemos cómo está su vejiga, no sabemos cómo va a responder posterior a una cirugía, no sabemos si realmente está obstructivo, entonces creo que es de los pacientes que realmente se benefician de realizar un estudio urodinámico preoperatorio. Bueno, pues ya vamos finalizando la cirugía, la morcelación. Como pueden ver, la visión del nefroscopio, la calidad de la visión es un poco menor comparado con los nefroscopios de mayor calibre, pero se puede hacer sin ningún inconveniente.
paciente actualmente está con un descenso de, si no recuerdo, 6 puntos en su IPSS, mejoró su flujometría, él se refiere con una mejoría significativa. Interesantemente, este paciente, para los temas de síntomas de almacenamiento post-enucleación, tuvo mucha poliaquiria y nocturia, sin embargo mejoró con el uso de Myrbetriq. Lo estuve medicando con Myrbetriq por 2 meses, al tercero se lo suspendí, actualmente ya no está tomando nada, únicamente tiene nocturia de 1, ocasionalmente 2 veces, y disminuyó de forma considerable los síntomas de almacenamiento postquirúrgicos. No tiene disuria, no tiene urgencia, continente y sin nocturia importante. Entonces mejoró considerablemente su calidad de vida. Por lo tanto, pues como conclusión, la enucleación en pacientes operados ya de una técnica quirúrgica previa, RTU, Green Light, es una excelente opción, y hacer una técnica en bloque es factible, aun cuando las referencias anatómicas son diferentes, ¿no? Eso es todo, terminamos la cirugía y pues muchas gracias por su atención.